vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque venga tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque venga tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque eres mi amigo. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre Celestial, te adoramos, mi Dios. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque venga tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque venga tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque eres mi amigo. Gracias, Señor, aleluya, te adoramos, mi Dios. Nuestra vida está confiada en ti, mi Dios, aleluya. Te adoramos, mi Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, el Señor les bendiga más. Así yo les voy a pedir a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 6 al 16. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel:
No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Para nosotros poder llegar a este punto donde vemos que Samuel unge a David, tenemos que entender que también tuvo que pasar un proceso para llegar a ese punto donde es ungido como rey. Al principio de este libro nos damos cuenta que, o al principio de la creación, sabemos nosotros que el único que reina sobre todos y todos es nuestro Dios Todopoderoso. Y Él es el único que tiene el poder y dominio para controlar todo. Pero como nosotros, los seres humanos, a veces no nos conformamos con tener solamente a Dios, sino que queremos mirar las cosas, queremos tal vez ver a una persona física y decir: ok, este es el que yo tengo para que me dirija. Así también estaba este pueblo en este tiempo, que ellos miraban lo que estaba alrededor de ellos y decían: pero si ellos tienen rey, yo también quiero tener rey. Y lo podemos encontrar en el capítulo 8, y les pido que vayan conmigo. En el capítulo 8, del versículo 4 al 9, donde dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protestas solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En los tiempos de antes de que hubiera un gobierno así, el único que reinaba era Dios. Pero a través del tiempo, Él también puso a oficiales y a jueces que ayudaran a dirigir a su pueblo. Pero en este tiempo vemos al pueblo de Israel que no solamente estaba conforme con tener a los jueces y a los oficiales, sino que ellos también querían a un rey, a una persona en específica. Y es cuando ellos le piden a Samuel que ore a su Dios para que Él provea a un rey, para que sean como los demás. Y lo que vemos acá son 2 puntos, que es la conformidad, el querer ser como los demás, no estar conformes con uno, ser llamados a ser diferentes, sino querer acoplarse al mundo, a todo lo que uno ve alrededor de uno. Y es lo que vemos específicamente en el versículo 5, cuando dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Así como todos los demás que estaban alrededor de ellos, que sí tenían un rey. Pero Dios, en su gran amor y su misericordia, aunque tal vez no fue algo que a Él le agradó, pero para enseñarnos algo, para darnos una lección, Él también obró y les concede la petición.
Y eso es lo que vemos al final del capítulo en los versículos 19 al 22. Al principio, en los versículos 4 al 9, cuando Samuel le presenta esta petición a Jehová, él le dice que este pueblo no lo ha desechado a él, sino que han desechado a Dios. A mí se me hace algo tal vez que no mucho comprendo yo al pensar que este pueblo había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Había visto grandes milagros, grandes obras que el Señor había hecho en sus vidas, y aún así todavía no era suficiente. Aún así ellos todavía querían algo más. Y nosotros tal vez a veces nos parecemos bastante a ellos también, que nos olvidamos que el único que tiene que estar delante de nosotros y al único que debemos agradecer en todo momento es nuestro Dios, y que solamente por Él es que nosotros podemos seguir adelante. Y vemos que al principio el Señor sí le daba la victoria. Él era un hombre de guerra, y el Señor les daba las victorias en las guerras que ellos tenían. Pero si hay algo que yo he notado, yo sé que el Señor demanda de nosotros es que le obedezcamos. Él demanda obediencia de nosotros, y eso fue lo que Saúl no hizo. Lo vemos en el capítulo 15, del versículo 2 al 4, donde dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí el Señor, a través de Samuel, le da una ordenanza a Saúl y le dice que vaya al pueblo de Amalec y que destruya todo. Pero después que él le da ese mandamiento, esta orden, nos damos cuenta que Saúl actuó como un humano, actuó completamente diferente a lo que Dios le había dicho. Y si seguimos leyendo, en el versículo 6 dice: y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. El Señor le había dicho que destruyera a todos y a todo, pero al llegar a enfrentarse Saúl con el rey, él le perdona la vida. Entonces me pregunto yo, si Dios pide algo de nosotros, ¿de qué nos sirve hacer las cosas a medias? ¿De qué nos sirve a nosotros que Dios nos diga algo y solo hagamos la mitad? Nosotros a veces nos dejamos llevar mucho por lo que va a decir el hermano o por lo que van a pensar de nosotros. Pero si nosotros estamos llamados a obedecer la voz de Dios, no nos debe importar lo que piensen los demás. No nos debería importar cuál es la reacción de los demás, porque Dios lo que pide de nosotros es que lo obedezcamos desde el principio hasta el fin. Y a través de esta desobediencia y el no hacerle caso al Señor, Dios escoge a otro hombre, porque aquí mismo dice en el versículo 26 al 29, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios.
aquí nos damos cuenta que cuando el Señor pide algo de nosotros y nosotros no le obedecemos, siempre van a haber consecuencias. Y el Señor sí les había advertido que al no obedecer la voz de Dios, el pueblo de Israel iba a ver que esto que iba a pasar con el rey. Pero aquí mismo también nos damos cuenta que cuando él desobedece, el Señor ya había escogido a otra persona que tomara su lugar, a una persona que fuera conforme a su corazón y que a él lo pusiera primero. Y es aquí cuando entramos al capítulo 16 y vemos cuando Samuel unge a David. Cuando yo leía este libro, me daba cuenta que cada vez que presentaban a un hombre nuevo, lo describían, sus características físicas. Lo vemos aquí en el capítulo 16, versículo 12, cuando describen a David y dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y también lo vemos cuando Saúl fue escogido, pero Dios es claro y él no mira lo físico, no como nosotros tal vez a veces pensamos que lo físico, lo de afuera es lo único que importa, porque Dios claramente le dice a Samuel en el versículo 6 y 7, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Aquí vemos que Samuel automáticamente pensó, por la manera que este hombre se ve, este es el que Dios ha escogido. Pero en el versículo 7 nos damos cuenta que Jehová no mira lo que el humano mira, él no mira lo que el hombre mira. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero si notamos una gran diferencia entre estos dos hombres, estos dos reyes, es que David reconoció y siempre reconoció que había una persona que iba delante de él y ese es nuestro Dios. Que solamente al ponerlo a él en primer lugar es cuando él obra y es cuando él da la victoria. Y es algo que vemos cuando él se enfrenta o cuando el papá lo manda al campamento a ver a sus hermanos y ve que el pueblo está turbado y tiene miedo. Y es algo que lo hacen bien importante aquí en este libro, porque es mencionado 2 veces que no era solamente un miedo normal, sino que era un gran miedo. El pensar que había un gigante enfrente de ellos y que no lo podían vencer. Pero viene David y les dice en el versículo 26 del capítulo 17, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Al pueblo escuchar estas palabras de David y escuchar que David no le daba miedo a este hombre, es presentado delante de Saúl y él le dice que él sí se puede enfrentar a este filisteo, que aunque él tal vez físicamente no parecía como un gran guerrero, tal vez no había pasado años en la militar, él tenía el poder de Dios y sabía que si Dios estaba con él, él iba a obtener la victoria. Y le empieza a contar a Saúl de la manera que Dios lo ha librado a él y a sus ovejas cuando él pastoreaba de los osos, de los leones, cosas que tal vez una persona normal no podría hacer. Pero él está confiado en el único que nosotros debemos confiar y ese es nuestro Dios. Y él le dice a Saúl, y también nosotros todos conocemos esta historia, donde Saúl lo trata de vestir como los demás, como todos los guerreros que estaban en ese tiempo, con el armamento que normalmente sí se debería usar. Pero en este caso, David no estaba acá para ser como los demás, sino para demostrar
que el que estaba con él tenía el poder para hacer la obra sin necesidad de todo ese armamento. Y lo vemos en los versículos 41 al 47, donde dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Así nosotros también, cuando nos enfrentamos con una situación difícil, con este gigante que tal vez viene a nuestras vidas, nosotros tenemos que estar confiados plenamente en el Dios que nos da la victoria, en ese Dios que tiene poder, a ese Dios que le servía a David. A este Dios nosotros también tenemos que confiar. Y si hay algo que yo he notado en los grandes hombres que vemos en la Biblia, los hombres escogidos de Dios, es que no solamente Dios los llamaba y se quedaba ahí, porque sí, Dios llama, pero Él también demanda algo de nosotros. Él demanda que nosotros le sirvamos con el corazón, y que cuando Él hable, nosotros obedezcamos, que no solamente sea por tener ese título, por tener esa responsabilidad, sino que sea también para que Dios nos use, pero que nos use conforme a su voluntad. Unos ejemplos que vemos son en Moisés, ¿verdad? Cuando Dios lo llama para que libere a su pueblo de Egipto. En ese momento tal vez él dijo: esto es demasiado para mí, es algo que yo no puedo hacer, pero si usted está confiado y sabe a qué Dios usted le sirve, no hay nada que sea difícil, no hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Otro ejemplo también es la obediencia que vemos en Abraham, al pensar que iba a tener que, en Abraham, el padre de la fe, y en Noé, ¿verdad? Al escuchar, el tener que decirle al pueblo que iba a haber un diluvio y que la tierra iba a ser destruida, pero enfrentarse a un pueblo incrédulo, un pueblo que no oía la voz de Dios. Y algo que hay en común en estos hombres, en David, y que debería estar en nosotros también, es que a pesar de lo difícil que se vea esa situación, tenemos que ser obedientes. Y así yo les quiero dejar con ese pensamiento que está en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, donde dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Cuando Samuel le dice esto a este pueblo, él les está recordando que aunque ellos estaban escogiendo a un hombre en vez de Dios, que si ellos servían a Dios de todo su corazón y que no olvidaran las grandes cosas que Cristo ha hecho por ellos, entonces ellos iban a todavía obtener la victoria. Y esto es lo que nosotros también tenemos que saber y no olvidarnos nunca, siempre reconocer todas las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas.